Existen algo más de 2 millones de pensionistas pertenecientes al régimen de autónomos y su pensión es la más baja. Cobran unos 1.000 euros al mes frente a los 1.500 que perciben el resto de jubilados de media. Sus reducidas pensiones tienen una explicación. Muchos autónomos han optado tradicionalmente por cotizar lo mínimo para evitar pagar elevadas cuotas mensuales. Se enfrentan además a un gran desafío, el relevo generacional. De los 3,4 millones de trabajadores autónomos, 1 de cada 6 podría jubilarse en los próximos 5 años sin tener asegurada la supervivencia del negocio. Pero esto no es todo. En el día a día, para sobrevivir, el colectivo reclama una mejor protección social, rebajas fiscales y eliminar trabas burocráticas. Todo ello en una España que envejece, donde la longevidad está cambiando las reglas del juego y mantener el estado de bienestar es en sí mismo un desafío. Para analizar el complicado panorama de los trabajadores autónomos, hoy tenemos con nosotros a unos expertos que nos van a arrojar luz en todos estos temas. Tenemos con nosotros a Alfonsa Muñoz, directora de Previsión Colectiva de Santander Pensiones. Bienvenida. Muchas gracias, Ana. Encantados de tenerte hoy con nosotros. También tenemos con nosotros a Ignacio Sanz, director del negocio colectivo y previsión social empresarial de Mafre España. Bienvenido. Muchas gracias, Ana. También contamos con Miguel Zarzuelo, subdirector general de negocio en Mutualidad. Bienvenido. Muchas gracias. Y aquí en el plató tenemos también con nosotros a Eduardo Abad, presidente de UTA, Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Bienvenido. Muchas gracias por invitarnos. Y al otro lado de la pantalla, online, tenemos con nosotros y damos la bienvenida a Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, Federación Nacional de Organizaciones de Trabajadores Autónomos. Bienvenida, Celia. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a vosotros. En 2026 entrará en vigor una nueva tabla de cotización para los trabajadores autónomos. Según la última propuesta del Gobierno, se congelarán las cuotas a quienes menos ganan y habrá una subida progresiva para quienes más declaren. El revuelo causado en la negociación con el Gobierno ha puesto de nuevo el foco en los problemas de este colectivo y en sus pensiones. Y vamos a entrar en materia con Celia. Celia, ¿cuáles son entonces las demandas más urgentes de los trabajadores autónomos? Bueno, yo creo que aquí el sistema de cotización en función de los ingresos, digamos que tiene una finalidad. Y eso es lo que en su momento recomendó el Pacto de Toledo, que era la mejora de la protección social y una progresiva equiparación de los derechos de los autónomos a la de los asalariados. ¿Cuál ha sido el problema? Primero, que es evidente que el sistema es un sistema muy complejo de aplicar, entre otras cosas porque a día de hoy, a 2025, estamos regularizando el ejercicio de 2023. Con lo cual, la evaluación, ¿vale?, que era preceptiva y prerrogativa dentro de la propia norma para ver cómo evolucionaba el sistema, pues nos ha venido un poco tarde y mal como para poder programar y, sobre todo, desde el punto de vista de tener más ejercicios para ver cómo podía evolucionar, pues hacerlo, ajustar, vamos a decir, el sistema y todos los defectos y las incidencias que hemos estado viendo. Y en segundo lugar, esto no se trata solo de cotizar más para tener más cuantía de prestación y de pensión. Esto se trata de poder acceder al derecho, es decir, a lo que llamamos cobertura nominal, al mismo sentido que los asalariados. Si nosotros tenemos el paro de los autónomos y se nos llega el 60% de las solicitudes, por mucho que yo cotice más, si no tengo acceso al derecho, me sirve de poco. Entonces, eso es lo que estábamos diciendo. No vayamos a cotizar desproporcionadamente si el acceso al derecho al que tenemos posibilidad de equiparar con respecto a los asalariados no nos está garantizado. Entonces, nosotros no vamos a aceptar más subidas de cotizaciones si no existe una equivalencia en cuanto a la mejora de la acción protectora y de ese derecho social. Eduardo, y la misma pregunta para ti, ¿y qué dirías que funciona y que falla en el sistema de cotización?
Pues diría que es un sistema de cotización, primero, que es un sistema pionero en Europa, que es un sistema que veníamos reclamando los autónomos desde hace muchísimos años, desde que prácticamente entró en funcionamiento el RETA, hace ya más de 40 años, por lo tanto el siglo pasado, ya estábamos diciendo que queríamos cotizar en función de los rendimientos de trabajo que tuviéramos, exactamente igual que lo hacen los trabajadores por cuenta ajena, porque al fin y al cabo se trata de esto. Se trata de que no haya una discriminación entre trabajadores. Al fin y al cabo, los autónomos somos trabajadores por cuenta propia. Fundamentalmente también porque, básicamente, ¿no?, más de 2 millones de los trabajadores y trabajadoras autónomas que están en el sistema del RETA son personas físicas y que, por lo tanto, estamos hablando de personas individuales no societarias ni que forman parte de una sociedad. En todo caso, este sistema, ¿qué fallos tiene o qué virtudes tiene? Eso es un tema que tenemos que averiguar a lo largo del tiempo. Ahora lo que nos hemos dado es, desde el año 2022, el marco de un nuevo sistema de cotización, que hará que en el año 2032, eso es lo que hemos aceptado, lo que hemos votado, lo que han votado los diputados en el Congreso y los senadores en el Senado, que en el año 32 tuviéramos la convergencia de lo que son los rendimientos de trabajo y la cotización, vamos a decirlo de alguna manera, unidas. Si tú tienes rendimientos de trabajo o declaras rendimientos de trabajo mensualmente por 2.000 euros, tu base de cotización sea de 2.000 euros. Si por el contrario tienes un rendimiento de trabajo de 960, por ejemplo, que tu base de cotización sea de 960. Se ha dividido, evidentemente, en distintos tramos, porque no hay que ir al menudo, sino que hay que establecer desde el tramo más pequeño, que está dividido en 3, que es desde los 670 euros de rendimientos de trabajo hasta el SMI, que es, vamos a decir, el eslabón más débil de la cadena. Son aquellos autónomas y autónomos que tienen rendimientos, vamos a decir, más cortos, más pobres en sí, desde el punto de vista del rendimiento de trabajo. Y luego hay 15, 17, los que se quieran poner rendimientos distintos, que son los rendimientos de trabajo que precisamente se establecen. En estos tramos, lo que sí tenemos claro desde nuestra organización, primero, es que no hacer una subida del rendimiento de trabajo, es decir, de las cotizaciones, llevará un problema de cara a las pensiones de futuro, que tanto nos quejamos y que además, fíjate, hoy vamos a hablar seguramente de las previsiones, ¿no?, de los seguros de previsión y del ahorro que se produce precisamente porque muchos autónomos encuentran al final de su carrera profesional pues una pensión de jubilación pírrica. Quien vive hoy, ¿no?, con 900 euros, que es la media fundamentalmente de las pensiones de jubilación de los autónomos. Bueno, pues evidentemente nosotros, haciendo aras a esa situación que ya nos dimos todos, ¿no?, y que hemos decidido todos, de aumentar las bases de cotización, entendemos que la propuesta que nos hace el Gobierno, que es de la subida de un 1, 1,5, de un 2 y de un 2,5 en los diferentes tramos, nos parece insuficiente. Porque creemos que está por debajo, primero, de algo que es tan esencial, que es la carestía de la vida, y por lo tanto los pensionistas del futuro van a perder poder adquisitivo, y lo que decimos es que tiene al menos que equipararse pues al IPC de este año, el que vamos a acabar. Y además hay un añadido, ¿no?, que tenemos el mecanismo intergeneracional que hay que aplicarle también a estas cotizaciones. Por eso nuestra propuesta es muy sencilla, la decimos sin ningún problema y además claramente, ¿no?, nuestra propuesta es que suba un 4% para los tramos más bajos, que suba un 5% para los tramos intermedios y que evidentemente se duplique para los tramos más altos. Tramos más altos siempre estamos hablando de los tramos a partir del 10º, que son tramos que se comprenden por encima de los rendimientos de trabajo de 3.600 euros al mes, que creo que sí, que además pueden hacer un esfuerzo mayor, porque uno de los temas también fundamentales es que este sistema, el sistema del RETA, igual que el resto de sistemas de cotización a la Seguridad Social, tiene 2 principios, 3, pero 2 que son fundamentales, que hay que ser justo, tiene que ser un sistema justo y tiene que ser un sistema solidario. Y los que más tienen que pues hacer lo necesario, para los que menos puedan, tienen que hacer menor esfuerzo.
Al final, y por concluir esta parte, lo que queremos evitar es lo que siempre, el mantra que siempre se nos dice, que la mayoría de los autónomos tienen que tener un complemento a mínimos en sus pensiones de jubilación. Y creo que esto es algo que tenemos que cambiar entre todos, también cambiando el discurso, empezando por las organizaciones de trabajadores autónomos que somos representativas, hablando de que las cotizaciones no son impuestos, sino que son una respuesta a la protección social. Comparto con Celia, evidentemente, que el cese de actividad y otras contingencias que se producen en el ámbito del trabajo autónomo tienen que mejorar y tenemos que romper obstáculos. Eso es evidente. Y también, evidentemente, tenemos que dar un paso adelante para romper también, bueno, pues con la desigualdad que significa el que los autónomos, aún no sabemos por qué, alguien nos tendrá que explicar, no podemos tener acceso al subsidio de mayores de 52, que es algo fundamental para cuando un autónomo, una autónoma, desgraciadamente cierra su negocio, acaba el cese de actividad, es decir, termina ese periodo y que luego la incorporación al mercado de trabajo se antoja en determinadas edades muy difícil. Mucho más difícil, sí. Celia, ¿y qué solución planteáis vosotros de cara a mejorar la pensión del autónomo? Bueno, antes de eso solo me gustaría aclarar algunas cosas. En primer lugar, y yo sé que Eduardo es muy defensor de esto, pero primero, no va a haber nunca, ni lo hay ni lo habrá, un sistema en función de los ingresos reales. Entre otras cosas, porque ni son ingresos reales los rendimientos netos, y eso lo sabemos. Y segundo, porque si fuese solo sobre los rendimientos netos, la gente que no tiene ingresos, tiene pérdidas o que tiene rendimientos cero no tendría derecho a una protección. Con lo cual, ni hoy ni nunca sería deseable que fuese exactamente los rendimientos netos y sobre todo ingresos reales. Ese es uno de los principales problemas. Uno de los principales problemas es que tenemos un problema de certidumbre en la deducibilidad del gasto y en el hecho de que el elemento fiscal sea el que determine la protección social del autónomo, porque existen desigualdades en cuanto a la estructura de gasto deducible o no, y eso no puede indicar cuál es el nivel de protección de algo. Es decir, que si alguien tiene un local, va a tener una pensión mejor que el que no lo tiene, porque tiene más capacidad de deducir el gasto. O sea, que no tiene ningún sentido en algunas cosas. Y eso hay que equilibrarlo. Con lo cual, no existe, como en el caso de los asalariados, un salario mensual, periódico y de igual cuantía. No lo existe. Entonces, nunca va a poder ser igual, por mucho que queramos. Es decir, podrá ser equiparable desde el punto de vista de los derechos. Sí, Celia, que Eduardo quería puntualizar. Bueno, evidentemente... Y seguimos, Son posturas absolutamente antagónicas, ¿no? Porque normalmente, bueno, pues estamos de acuerdo en algunas cosas, en otras no. Para nosotros no hay nada mejor que medir el rendimiento de trabajo que se produce a través del impuesto de la renta de las personas físicas, porque ahí se especifica claramente cada uno de los autónomos lo que tenemos y lo que recibimos como rendimiento de trabajo, más allá que evidentemente si queremos mezclar el ámbito fiscal, lo podemos mezclar en todos los niveles. Me explico. Evidentemente, fíjate, y fijaros, ¿no? Y que los espectadores que nos escuchan que lo tengan muy claro. Hace unos cuantos años hubo una reforma que se llamaba la reforma del trabajo autónomo, que se puso en marcha, que lejos de mejorar el ámbito fiscal para deducir los autónomos, por ejemplo, algo tan sencillo como aquel autónomo que es un profesional que vive y que trabaja en su propia vivienda, pasó de poder deducirse el 9% de los gastos inherentes a la actividad a deducirse el 3%. Un autónomo o una autónoma no puede deducirse con facilidad el gasto de poder comer fuera de su domicilio. Es decir, cuando tenemos que salir a ver a un cliente o invitar a un cliente, cuando tenemos que movernos por cualquier territorio para poder desarrollar nuestro trabajo. Por cierto, incomprensible, como cualquier comida de una gran empresa, de una de las empresas del IBEX en España, pueden deducir los gastos de las invitaciones, que son comidas de trabajo, y un autónomo no puede deducirse de forma fácil únicamente el gasto de un menú. Sí, sí. Pero tampoco podemos deducirnos el gasto de nuestro vehículo cuando el vehículo es único y nos dice la agencia tributaria que es que el 50% lo dedicas al uso particular. Es que ya lo sabemos.
Es que precisamente ahí está, ahí radica, ¿no? Entonces lo que tenemos que diferenciar es una cosa. Evidentemente, una reforma fiscal, que es lo que se tiene que poner en marcha en este país para los autónomos de una vez, que venimos reclamando insistentemente, y evidentemente también desarrollar un sistema real de ingresos reales, de cotizaciones reales, porque eso es lo que nos habíamos propuesto todos. Y la reforma fiscal es un capítulo y el sistema de cotizaciones, que es protección social, es otra cosa totalmente distinta. Lo digo por no mezclar, porque al final parece que si mezclamos todo, el batiburrillo lo que produce es ruido. Y al final parece que alguien puede pensar que lo que estamos haciendo es subiéndole los impuestos a los autónomos. No, protección social es una cosa y los impuestos son otra cosa totalmente distinta. Bueno, hay que dejarlo más claro todavía. No, y está bien dejarlo claro. Celia, yo lo voy a dejar para que terminaras. Digo, lo voy a dejar muy claro. Si no somos capaces de deducirnos todos por igual el mismo gasto, eso quiere decir que estamos en muchas ocasiones sobretributando, es decir, pagando más de lo que deberíamos. Si ese concepto, que es el de rendimiento neto, porque yo no me quito el gasto que me debería quitar, viene a ser la base, que se llama rendimientos computables a efectos de cotización, que es lo que va a determinar mi protección social, también estoy sobrecotizando. Con lo cual sí que hay, ahora sí, un vínculo entre fiscalidad y cotizaciones. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Mientras no resolvamos bien ingresos reales y la determinación de rendimientos, tendremos un problema para resolver la protección social de los autónomos. Y por otro lado, en segundo lugar, simplemente, no solo está el primer pilar, y yo creo que aquí eso es lo esencial. Uno de los grandes problemas que tiene el autónomo no es tanto la cuantía a aportar, sino la periodicidad en la que se aporta. ¿Por qué? Porque tiene incertidumbre de ingresos. Otra cosa que nos diferencia de los asalariados. Si yo supiese que todos los meses voy a ingresar tanto, podría cotizar tanto. Antes, cuando se dejaba de forma voluntaria elegir la base mínima entre la base mínima y la base máxima, la gente iba a la mínima, entre otras cosas, porque no se podía comprometer a poder pagar una cuota sin saber cuánto iba a ingresar ese mes. Si yo modifico la periodicidad de los ingresos, sobre todo porque tenemos muchísimo autónomo temporero, que trabaja especialmente en los meses de verano. Hay muchísima casuística dentro de los autónomos y sin embargo están todos en un cajón desastre que es el RETA. ¿Por qué no desarrollamos, como en la mayoría de los países, también los otros dos pilares, que son los más adecuados para que los autónomos vayan dentro del sistema solidario a lo que puedan aportar en función de esos ingresos y luego complementen y se protejan siempre y cuando esté bien incentivado, cosa que no está ahora con el segundo y con el tercer pilar, que es prácticamente lo que hacen todos los sistemas de seguridad social mixtos de la Unión Europea, cosa que España todavía no tiene. Bueno, vamos a seguir avanzando en el debate y vamos a ir ahora a esa parte que hablábamos antes de a lo que al final hay que recurrir para conseguir tener una buena pensión, ¿no? Miguel, Mutualidad, además de ser una alternativa al RETA para los trabajadores autónomos, ofrece también soluciones de ahorro voluntario e inversión. ¿Es esta combinación la clave para obtener tranquilidad financiera en la jubilación para este colectivo? Bueno, no sé si es la clave, pero desde luego es una de las, con total seguridad, es una de las soluciones. Yo creo que ya lo apuntaba Celia en su exposición ahora mismo, ¿no? en la última argumentación que estaba haciendo, ¿no? Pero la realidad es que, dadas las condiciones que tenemos en este momento, tanto en el sistema alternativo como en el sistema del RETA, al final, bueno, pues llegamos a un momento en el que los datos son palmarios, ¿no? Ya lo estabas tú trasladando antes, Ana, y tenemos unas retribuciones en el momento de la jubilación bajas, ¿no? Entonces yo creo que va mucho más, y aquí es donde nosotros apostamos sin ninguna duda por ese planteamiento, va mucho más de analizar realmente en qué posición quieres estar dentro de unos años cuando llegue tu momento en el que dejes ya, ¿no? tu situación laboral, tanto a nivel autónomo como los asalariados, ¿no? Y puedas planificar realmente cómo quieres desarrollar ese momento de tu vida, ¿no? Yo creo que hay mil maneras de hacerlo. Nosotros, desde luego, tenemos
productos complementarios, lógicamente, a la previsión social, pero también al RETA, ¿no? Y este planteamiento, bueno, pues lo que nos permite al final es constituir un ahorro y planificar un ahorro con nuestros clientes, que al final, y con nuestros mutualistas, que al final les permita llegar a aquellas cuantías que ellos quieren planificar llegar, ¿no? Yo creo que este es un aspecto realmente importante, porque, insisto, cada uno se planifica y yo creo que este es uno de los criterios para mí más importantes, más allá, como decía Eduardo, ¿no? Yo creo que el planteamiento que ha trasladado, ¿no? De que esto tiene que ser un sistema indudablemente solidario, ¿no? Creo que has utilizado la palabra solidario, ¿no? Y tiene que ser un sistema justo, ¿no? Pero en realidad es un sistema de reparto, es solidario, es justo, pero es un sistema de reparto, estoy hablando del RETA, ¿no? Y hay la otra opción que sería pues una capitalización individual en la que cada uno decide cómo aportar y cómo desarrollar ese ahorro, ¿no? Que es perfectamente complementaria con la otra, o sea, perfectamente complementaria con la otra, ¿no? Y ahí es donde nosotros intentamos trabajar de manera más fuerte, ¿no? De hecho, nosotros en el cierre del tercer trimestre estamos gestionando en torno a unos 11.200 millones de euros de ahorro, de los cuales 1/3 es el sistema alternativo y 2/3 es el sistema de diferentes productos, diferentes soluciones ajustadas a plazos y ajustadas a fiscalidad y ajustadas, en definitiva, a las necesidades de cada cual, con la idea de poder complementar ese ahorro, ¿no? De tal manera que de los 11.200 millones, pues prácticamente 8.000 millones, 7.800 millones son de ahorro absolutamente voluntario, ¿no? Por lo tanto, aquellos que han planificado el ahorro de esa determinada manera, pues serán capaces, lógicamente, de tener pues un complemento en función de, insisto, su expectativa, que puede ser de verdad, porque aquí hay otro punto que a mí me gustaría poner encima de la mesa, que no solo se ahorra desde la perspectiva desde la perspectiva obligatoria, ¿no? Bien sistema alternativo, bien sistema RETA, bien sistema asalariado, desde la perspectiva voluntaria, que también, indudablemente, pero es que se puede ahorrar de otras maneras, ¿no? Hay gente que ahorra vía vivienda o en patrimonio, hay gente que ahorra vía, bueno, que hay 1000 maneras de planificar este planteamiento y que no siempre se está metiendo dentro de el mismo análisis, ¿no? De tal manera que yo creo que eso es un tema relevante, ¿no? Quiero decir que yo al final decido invertir mis capacidades financieras en viviendas y a partir de ahí alquilar las viviendas, pues es una manera de sufragar mi futura posición en el plano de la jubilación, ¿no? En definitiva, yo creo que aquí la clave está en tener la libertad de poder decidir y de poder planificar, y yo creo que hay herramientas para poder desarrollar. Un apunte en el que yo creo que estarán de acuerdo, o espero, ¿no?, que estén de acuerdo todos los contertulios, ¿no? Pero yo creo que es súper importante también el que esto se tiene que incentivar. O sea, al final hay una desincentivación por parte de la... vamos a decir una no incentivación, más que una desincentivación, porque la palabra no es exacta, ¿no? Pero hay una no incentivación en esos sistemas voluntarios de ahorro, por una u otra, da igual por qué vía, y yo creo que ese es uno de los puntos, o nosotros creemos desde luego que ese es uno de los puntos críticos a la hora de potenciar el ahorro en este país, ¿no? Es verdad que está incrementándose el ahorro, pero también es cierto que los apoyos son muy bajos desde una perspectiva desde una perspectiva regulatoria, ¿no? Y ya se quitaron en su momento estos apoyos en algunas, ¿no? Bueno, seguro que nos contará Ignacio en el ámbito de pensiones, ¿no? Y como especialista en colectivos, pero desde luego este cambio que hemos tenido pues no ha sido, numéricamente hablando, ¿no? La verdad es que no ha sido el cambio ideal, ¿no? Y sin embargo, pues aquí estamos, ¿no? Ni ahorramos por un lado ni ahorramos por el otro, no sé si me explico. Por lo tanto, nos hemos quitado de alguna manera esta posibilidad, ¿no? Por lo tanto, volver a tener ese planteamiento yo creo que es absolutamente necesario. Mira, y te cojo el testigo. Hablamos de ahorro. Alfonso, voy contigo. El ahorro para la jubilación, aunque se vaya aumentando los índices de ahorro, tal, claro, sí que es una realidad que
es como una asignatura pendiente, ¿no? Solo un 15% de los ciudadanos tiene planes de pensiones. Y volviendo a lo que también comentabas, ¿no? De ¿qué medidas consideras tú que son necesarias para fomentar este ahorro? Bueno, lo primero que coincido con tu pregunta, vamos, el ahorro para la jubilación es una asignatura, el ahorro privado para la jubilación es una asignatura, yo creo que totalmente pendiente en nuestro país, y los datos, como tú comentabas, lo confirman. O sea, solo el 15% de la población en España, unos 8 millones de españoles, ahorran en vehículos específicos para la previsión. Es decir, la tasa de penetración de estos vehículos, a mi modo de ver, es relativamente baja, ¿no? Y esto además se hace también mucho más evidente si nos comparamos con otros países europeos, ¿no? Donde bueno, hay algunos casos donde la cobertura privada pues, es prácticamente universal. Y ojo, que no digo aquí que tengamos que tener o que copiar exactamente ese modelo, ¿no? Pero sí que creo firmemente que tenemos que avanzar hacia un modelo mucho más equilibrado, ¿no? Combinando pues, toda la parte pública con la parte privada. En relación a las medidas, pues evidentemente si queremos conseguir este objetivo de tener un modelo mucho más equilibrado, pues a mí se me ocurren cuatro grandes bloques, ¿no? El primero, educación financiera. Yo creo que en todos los foros, cuando hablamos de pensiones, siempre hablamos de educación financiera, pero es que es un elemento clave que todos entendamos la importancia de empezar a ahorrar y de empezar a planificar nuestra jubilación cuanto antes. Además es importante esta educación financiera a la hora de que los ciudadanos pues, puedan comprender y puedan analizar los vehículos en los que están invirtiendo, ¿no? Que puedan tomar también decisiones que sean sensatas y decisiones que sean totalmente informadas. Hay un factor también que siempre es muy relevante cuando hablamos de la inversión a largo plazo, que es el tiempo, ¿no? Cuanto antes empieces, pues muchísimo mejor, ¿no? Pues todos estos conceptos hay que ir interiorizándolos en la sociedad. ¿Y esto cómo se puede hacer? Pues evidentemente empezando en etapas muy tempranas. O sea, no podemos permitir que los ciudadanos lleguen a su incorporación al mercado laboral y que no tengan absolutamente, como ocurre, a no ser que estudies alguna carrera relacionada con las finanzas, ¿no? Que no tengas conocimientos financieros para poder tomar decisiones, pues como decía antes, informadas. Y esto hay que hacerlo desde el principio, desde educación secundaria, bachiller, en las etapas universitarias. Y además esto yo creo que también es importante acompañarlo pues, con ciertas campañas de concienciación de cómo está la situación del sistema público de pensiones y la necesidad que hay de un ahorro privado complementario. Un segundo bloque, y viene en relación a lo que comentabas antes también, regulación y fiscalidad. Necesitamos un marco que sea estable y que sea atractivo y que premie este ahorro a largo plazo, ¿no? Yo creo que en este tipo de foros nos tenemos que sentar y discutir si los límites de aportación y de deducción son los razonables que tienen que tener público en general o autónomo en particular. Yo creo que es algo que tenemos que tener muy presente. Y además hay otro factor también, y es el producto que se está ofreciendo. Los productos deben de ser sencillos, regulatoriamente hablando, ¿no? Deben de ser transparentes y eso a veces pues, no lo estamos consiguiendo. Y nosotros en nuestra entidad financiera, en Banco Santander, muchas veces algunos de nuestros clientes de previsión que han trabajado en otros países y que tienen vehículos de previsión nos trasladan precisamente este tema, ¿no? Qué difícil a veces es comprender ciertos vehículos en España y qué fácil tenemos la inversión en otros vehículos en países como por ejemplo el Reino Unido que se menciona bastante. Un tercer bloque, sin duda las empresas, ¿no? Las empresas juegan un rol fundamental. Los planes de pensiones de empleo, yo creo que aquí estamos o debemos estar de acuerdo en que es una herramienta eficaz, ¿no? Sobre todo cuando comparten las aportaciones tanto la empresa como los empleados, ¿no? Y extender este tipo de esquemas a toda tipología de empresas, porque igual podemos pensar que solo para las multinacionales o las grandes empresas es accesible este modelo, pero no lo es. O sea, ahora mismo las entidades financieras están totalmente preparadas para ofrecer un producto mucho más sencillo también a las pymes.
enfocar también el asunto de los autónomos. Antes, cuando hablaba de fiscalidad, y no he recordado decirlo, pero efectivamente los límites también aplican al público en general, pero también tenemos que sentarnos a pensar si los límites que hay a día de hoy para autónomos y para fomentar ese ahorro son los correctos o no lo son, ¿no? Porque cosas se han hecho. Evidentemente, antes un autónomo solo podía aportar en un plan de pensiones individual, el límite ahora sabemos todos cuál es, muy reducido, y esos límites sí que se han incrementado, pero hay que pensar también si realmente esto es suficiente. Y por último, pues yo creo que las entidades financieras, es como el último pilar, las entidades financieras creo que tenemos aquí también responsabilidad en ofrecer pues, a todos los clientes una información que sea clara y transparente sobre rentabilidades y riesgos a la hora de acometer estas inversiones. No olvidemos que este ahorro es una inversión que está sujeto a una rentabilidad y a unos riesgos, ¿no? Y además yo creo que también las entidades financieras deben de ofrecer herramientas, deben de ser capaces de poder trasladarles a los clientes su pensión futura y ofrecerles, como decía, herramientas para que puedan simular sus aportaciones, sus prestaciones, ¿no? Que si desde nuestro lado somos capaces de poder dar información flexible y accesible, pues yo creo que sí que se genera un clima de confianza y anima a muchísimas más personas pues, a poder invertir en esta tipología de productos. O sea, y en definitiva yo creo que aquí todos tenemos un reto bastante importante, ¿no? Y es pasar de un sistema público que lo hemos vivido siempre prácticamente casi en exclusiva, pues a modelos muchos más combinados, ¿no? Donde tanto pues, los ciudadanos como las empresas y el propio sector público pues asumamos esa responsabilidad, ¿no? De tener un futuro, de construir un futuro financiero pues que sea también más sólido y más sostenible, que es de lo que al final se trata, ¿no? No, y sobre todo qué importante es el que eso, ¿no? Dotar a los ciudadanos de esa educación financiera tan necesaria que muchas veces vamos un poco a ciegas, ¿no? En cosas además muy básicas y que nos afectan muchísimo, ¿no? A nuestro bolsillo, a nuestro futuro, etcétera. Ignacio, y ahora vamos con la misma pregunta, pero nos vamos al sector asegurador. ¿Cómo colabora el seguro y Mapfre en concreto con el colectivo de los autónomos? La verdad es que suscribo muchas de las palabras que nos comentaba Alfonsa. Es verdad que el sector asegurador especialmente pues es un aliado del sistema de previsión, un aliado claro, y tiene que ser un aliado futuro en el que estemos muy de la mano, ¿no? En estos sistemas mixtos. Es verdad que el autónomo tiene una desprotección añadida a cualquier otro sistema. Comentabas, Eduardo, hace un ratito que hasta que no lleguemos a esa igualdad entre el régimen general y el régimen de autónomos, pues existen ciertas medidas o ciertas situación de desprotección para el autónomo, ¿no? El autónomo, pues en primer lugar, tiene una inestabilidad financiera. Comentaba Celia hace un momento que no tienen, muchas veces no podían aportar o no se comprometían a aportar más del mínimo porque en ocasiones pues no pueden comprometerse a algo por el estilo, ¿no? Y comentabas hace un momento sobre la planificación financiera y lo importante que es esto. Yo creo que los autónomos tienen desde luego una clara dificultad en esa planificación financiera por la falta de unos ingresos recurrentes, no recurrentes, sino mensuales fijos o al menos establecidos, ¿no? Entonces, eso dificulta esa planificación financiera que en general es tan importante, ¿no? Los beneficios sociales hoy en día pues son inferiores, es así, en los autónomos, a los del régimen general. Y comentabas en la introducción, ¿no? La pensión media del autónomo hoy en día es de en torno a 1.000 euros frente a los 1.500 de una persona que haya trabajado por cuenta ajena toda la vida, debido lógicamente a las cotizaciones que ha hecho durante toda la vida, que es verdad que han sido por unos motivos u otros tendentes hacia bases de cotizaciones bajas, ¿no? Se encuentran además en empresas que en ocasiones no tienen horarios definidos, que lo dan todo por su propio negocio y por su propio trabajo. Han invertido su patrimonio personal y en muchas ocasiones hipotecado absolutamente todo para sacar adelante ese proyecto, ¿no? Por esta razón, pensamos que una buena planificación, no solo financiera, sino de posibles imprevistos que puedan surgir en su negocio, en su día a día, pues es fundamental, ¿no? en este sector. Ya no hablamos solamente de una necesidad de planificación a jubilación, que es una de las necesidades, tienen otras muchas necesidades que desde el sector asegurador, lógicamente, cubrimos y garantizamos, ¿no? Pues desde los seguros de multirriesgos, que garantizan, que además tenemos que hacer muy a medida y muy de la mano. Nosotros somos socios indiscutibles del autónomo,
Pues porque, oye, cualquier imprevisto, el autónomo no puede permitirse tener la persiana bajada, ni puede permitirse estar hospitalizado más tiempo de la cuenta, porque su negocio depende de él, ¿no? Entonces, soluciones aseguradoras que acompañen al autónomo en esos momentos, desde luego, nos parecen cruciales, porque es verdad que el sistema que hoy en día, este primer pilar, pues no acompaña, digamos, que lo suficiente, ¿no? Hablamos también y nos adaptamos muchas veces a nuevas soluciones o a nuevas necesidades existentes, ¿no? La ciberprotección, las soluciones digitales, el mundo asegurador ya está muy adaptado a estos sistemas. En esa solución 360 o multidisciplinar hablamos también de la responsabilidad civil frente a terceros y las suyas propias, ¿no? tan importantes, y que en muchos casos han hecho fracasar negocios o eliminar esa posible continuidad del negocio. Pero también aseguramos a las personas y frente a enfermedades, hospitalización, fallecimientos que evitan la continuidad del negocio, pero también a los propios empleados. Ya hablabas antes, Alfonso, muy bien sobre ese segundo pilar, sobre los planes de pensiones de empleo, sobre la lealtad que necesita muchas veces un autónomo para continuar con su negocio, porque si tienes un equipo de personas que no son fieles, que no son leales, pues muchas veces dificulta esa continuidad. Entonces, existen medidas también de atracción y fidelización de talento cada vez más instauradas en el mercado, pues la retribución flexible para los propios empleados, donde sin poner determinadas cantidades o sin hacer un esfuerzo económico por encima, permites a tus empleados pues obtener un beneficio social que además te va a ayudar que a la hora de la propia jubilación de tus empleados ayuden a su propia jubilación, porque también si no vamos a tener un envejecimiento de plantillas que también es uno de los retos de los autónomos, en ocasiones societarios o simplemente de los autónomos que tienen empleados. La verdad es que creo que en seguros lo que aportamos fundamentalmente es el asesoramiento. En Mapfre disponemos de más de 3.000 oficinas. Yo creo que vamos un poco a contracorriente del sector o del negocio que pretende ir ya más a la videollamada o a la atención telefónica, y nosotros queremos presencialidad. Estamos en todos los pueblos de toda España y queremos estar muy presentes en ese asesoramiento consultivo, ¿no? En la venta masiva sí que es verdad que estamos muy avanzados en todo el aspecto de inteligencia artificial, pero es verdad que en venta consultiva, en asesoramiento, sí nos gusta que sea personalizado y estar in situ. Nosotros continuamos abriendo, tenemos un proyecto de 300 nuevas oficinas, la mitad de nuestras oficinas están en poblaciones de menos de 20.000 habitantes y más de 500 oficinas en poblaciones de menos de 5.000 habitantes. La verdad es que da igual el pueblo que vayas, estamos presentes. Eduardo, ahora vamos a ir a la protección social del autónomo. Ya antes nos avanzabas algo, ¿no? Hablábamos, bueno, de los problemas con lo del cese de actividad, de falta de acceso al subsidio de mayores de 52 años. Respecto al cese de actividad, que es una de las reivindicaciones históricas, ¿en qué situación está ahora mismo la negociación con el Gobierno? Bueno, la negociación con el Gobierno está... ¿Hay novedades? O sea, si tenéis alguna abierta. Algunos, como UPTA, ha hecho llegar un documento en el que nos gustaría, además, que fuera conocido y que fuera leído, ¿no?, por parte de los autónomos, porque creo que es importante transmitir, ¿no?, al fin y al cabo, que hay cosas que no están funcionando. El cese de actividad es uno de ellos. El que tan solo el 40% de las solicitudes del cese de actividad, que es el paro de los autónomos, se esté concediendo, pues lleva implícito que hay un problema con primero, uniformidad que deben de tener de criterio las mutuas de accidentes de trabajo, que son los que gestionan el cese de actividad fundamentalmente. Evidentemente el cese de actividad es un pilar fundamental para poder decir que tenemos cierta equiparación con los trabajadores por cuenta ajena, es cierto. Nos gustaría que el cese de actividad, además, subiera la valorización en sus cuantías, que subiera la valorización también en el ámbito temporal, porque creemos que una cotización, al igual que las cotizaciones que hacen los asalariados, debe de ir también en progresividad, ¿no?, funcionando en progresividad, y además siendo una cotización que para nosotros es novedosa. No nos olvidemos que en el año 2018, si no recuerdo mal, no era obligatoria la cotización al cese de actividad. Menos mal
que hemos conseguido hacerlo obligatorio, porque hemos visto lo que ha pasado en la época de la pandemia, ¿no? Casi estamos hablando de 1.700.000 autónomos y autónomas han podido tener un colchón donde descansar en una situación tan caótica como el cese de actividad, más allá de que tuvieran un seguro que les protegiera para poder tener, bueno, pues recursos económicos adicionales a tal. Pero claro, si hablamos de la contratación de seguros, de planes de pensiones, de protección desde el punto de vista de la jubilación, pero también desde lo que nos puede pasar al día a día, tener un accidente de trabajo, tener un accidente en nuestro vehículo, no poder seguir desarrollando nuestra actividad económica, son asuntos que son de tremenda importancia para todos. Y yo, evidentemente, estoy en la línea de que todos los que estamos aquí, los que representamos tanto a las entidades como a los autónomos, creemos que tiene que ser complementario. Y creo que el tener un plan de pensiones debe de ser un sistema complementario al sistema que nos hemos dado en este país, que es el Sistema Nacional de Seguridad Social. Por eso tiene que ser complementario. De hecho, bueno, pues nosotros ya colaboramos precisamente con empresas de las que hoy están aquí sentados, hablando de planes de pensiones de empleo, que por primera vez, por cierto, son extensivos a nuestro colectivo, que aún no se conocen lo suficiente y quizás por ahí viene el desconocimiento y la poca penetración, pero sin embargo va penetrando. Pero ¿quién tiene la capacidad de ahorro? Este es el problema. Claro, claro. No todos tienen capacidad de ahorro y por lo tanto estamos en lo de siempre. El que tenga capacidad de ahorro evidentemente puede ahorrar de dos formas, bien patrimonialmente, bien de forma económica, metiendo su dinero en una entidad de crédito, en tres factores, o la siguiente es contratando un plan de pensiones, o sea, ahorrando de cara al futuro. Pero, sin embargo, claro, decimos, y los datos que son absolutamente cabezotas, hablamos de los autónomos declaran rendimientos por debajo del SMI prácticamente el 40%. Hemos cotizado, el 84% de los autónomos han cotizado en bases mínimas en los últimos años. A mí no me coinciden las cosas. Resulta que ahora tenemos prácticamente a 600.000 autónomos que han cotizado por encima del tramo que les corresponde y han decidido que la Seguridad Social no les devuelva el dinero, sino que lo aportan a la cotización. Por lo tanto, claro que es un tema digno de estudio, ¿no? Porque decimos una cosa y la contraria con una facilidad, que al final lo que creo, sinceramente, que lo que hacemos es confundir. Y cuando se confunde a los autónomos tenemos un problema, porque se crea el ruido. Fíjate, soy absolutamente convencido y defensor de lo público y de que nuestro sistema de protección social es un sistema de protección social ejemplar para toda Europa. Es indiscutible, porque todos los países europeos quieren tener un sistema parecido al nuestro. Ya podremos decir luego que es deficitario, que no es deficitario, o que se sustenta bien con cotizaciones o con impuestos, que es la otra forma de sostener nuestro estado de bienestar. Pero al fin y al cabo nuestro sistema de protección social es uno de los mejores sistemas que hay en el mundo, y no lo decimos nosotros. Pregúntenselo a un inglés cuando va al médico, que tiene que pagarlo, cuando va a la farmacia, que tiene que pagarla al 100%, o cuando se queda sin trabajar porque resulta que ha tenido un accidente de trabajo, o que se lo pregunte a un francés, a ver cuál es el cambio, ¿no?, entre lo que aporta y lo que recibe. Porque eso queda muy bien. Es que en España se paga muchísimo de cotizaciones a la Seguridad Social y se recibe poco. Bueno, se recibe en función de lo que se paga. Pero claro, cuando hablamos y miramos a nuestros vecinos es cuando nos ponemos con las patas atrás y decimos, cuidado, es que resulta que nuestros vecinos que están pagando efectivamente 50 euros no tienen nada. Y yo, sinceramente, creo que tenemos que ser pedagógicos, que hablar con los autónomos y decirle claramente que invertir en protección social, tanto pública, evidentemente, que es la que tiene que ser la que brinde, pero también en mecanismos privados, es invertir en él, y es invertir en el presente y en el futuro, no solamente en su futuro, sino en el futuro que le puede dejar a su familia, en el caso de que tu negocio descarrile, tengas la desgracia de desaparecer y que tus herederos tengan un grave problema. Por lo tanto,
de verdad que es un conjunto de medidas, es un conjunto y es una filosofía que tenemos que trasladar de verdad al ciudadano, a los ciudadanos. La seguridad social no es un impuesto, no me cansaré de decirlo, es protección social. Si hablamos de impuestos, hablemos de bajar el IRPF para los autónomos, que es fundamental, tener menos impuestos. Nos abrasan a impuestos, pero nos abrasa el Estado y nos abrasan las comunidades autónomas. Casi el 40% del IRPF que se recauda, lo recaudan las comunidades autónomas, que por cierto, siempre se quedan mirando para otro lado cuando hablamos de bajar impuestos. Aún no lo entiendo a día de hoy. Claro, tratar de confundirnos a todos es tratar de no decirle la verdad a la gente, ¿no? Y a los autónomos. Y yo estoy, y por concluir, evidentemente de acuerdo en que, más allá de nuestro posicionamiento como organización, o el posicionamiento evidentemente súper respetable que tiene ATA, que compartimos en lo esencial, tenemos formas distintas de ver las cosas. Primero porque, claro, nosotros tenemos un perfil en el que sabemos que hay miles, cientos de miles de autónomos que tienen una situación económica compleja, que es una situación económica delicada y que, bueno, ya está bien también de otro mantra, y permitirme ya terminar con esto y abusar, es que no puede ser que ser autónomo sea un castigo. Saquémonos eso ya del vocabulario, ya terminemos ya de una vez que ser autónomo es lo peor que hay. Pues miren ustedes, no. Ser autónomo no es ninguna desgracia, todo lo contrario. Una desgracia es caer en el desempleo y convertirse en autónomo a la fuerza, que es lo que pasó en la crisis del 2008, que precisamente es la mayoría de la gente que fracasa y que fracasó en sus negocios, viene de ahí atrás. Y luego hay autónomos que tienen o declaran rendimientos de trabajo cero. Hagamos un convenio especial con la Seguridad Social, como tienen otros colectivos, y no pasa nada. Y saquemos del medio a esas personas que no tienen actividad económica, que no generan ni una sola factura al año, ni una. Y sin embargo están en el sistema. Sí, y ahora vamos con Celia. Celia, cuéntanos tú, vamos a escucharte a ti, y si confiáis en lograr que los autónomos accedan a ese subsidio, ¿no?, del paro con más de 50, para mayores de 52 años. Hombre, es que no hay nada que justifique lo contrario, es decir, porque estamos hablando de situaciones similares, vengas del régimen general o vengas del RETA, el hecho es que desde donde se accede al subsidio es de una situación asimilable al desempleo y, por tanto, si existe un subsidio después de agotar la prestación por desempleo, tiene que existir el mismo subsidio, el mismo derecho para alguien que agota la prestación por cese de actividad, porque la naturaleza es exactamente la misma y, por tanto, desde el punto de vista de derecho y jurídico no tiene ningún sentido que haya una discriminación. Pero con respecto al tema de la protección, si yo lo de la protección siempre, y lo voy a defender siempre, el problema es que, claro, no podemos ir a un sistema donde una persona que esté en unos rendimientos netos de 670 euros se les lleve un tercio solo la cotización, más luego el IRPF, más luego lo que le cueste su actividad, etcétera. Entonces es decir, a ver si de tanto proteger vamos a matar. Entonces, ese es el gran problema, es decir, que sea proporcional realmente a lo que una persona puede hacer. Y el gran problema es que no hemos utilizado este sistema para detectar esos dramas sociales y, como decía Eduardo, buscar a lo mejor convenios especiales, porque hemos detectado que en esos tramos lo que vemos es mucha mujer de más de 45 años del régimen agrario, etcétera, y al final eso desvirtúa un sistema en el cual hay mucha gente que debería estar en convenios especiales para acceder a una pensión, ¿vale?, porque no tiene prácticamente actividad económica y que hace que todo el sistema tenga que modificarse porque son mayoritarios dentro del número de colectivos, porque son 800.000 autónomos. Y en vez de utilizar este sistema para reordenar el RETA y que sea realmente progresivo, etcétera, aquí lo único que se ha presentado en la mesa es una propuesta con afán recaudatorio, no de mejora de la protección social. Porque, entre otras cosas, esto no trata de aumentar siempre las bases. Igual que los presupuestos generales del Estado no siempre se aumentan las bases. Si a un asalariado todos los años se le pone cuánto le va a aumentar la base mínima y la base máxima, cada año será porque existe un contexto económico que deberá determinar si evoluciona de una forma o evoluciona de otra. Entonces,
Por supuesto que aquí no vamos a buscar una subida continua y sobre todo para que la protección que nos están vendiendo no sea la adecuada. Eso es lo primero. Y luego con respecto a, le decía, es que las circunstancias del autónomo son muy distintas a la del asalariado, por eso la necesidad necesita más que nadie esa complementariedad. Es decir, esos pilares complementarios que le faciliten precisamente el ahorro de una forma que no le imponga el Estado. Vuelvo a decir, es que hay autónomos que solo abren 4 meses al año, que es donde tienen mayor liquidez. Y es ahí donde pueden realmente generar un ahorro. Que se adapten los sistemas a sus flujos de liquidez para no causar lo que causan, que al final no tenemos la posibilidad por inestabilidad financiera de cotizar lo que nos pide el Estado y tenemos miedo a hacerlo. Vamos a favorecer que exista esa continuidad de alta y que se cotice en función de los ingresos, pero se cotice en función de los ingresos, uno, tras una reforma fiscal y dos, que efectivamente que se cotice en función de lo que uno pueda cotizar, porque un rendimiento neto no es renta disponible. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque después de eso todavía hay gastos que asume el autónomo de su actividad económica. O sea, no es un sueldo que se lleva a casa. Y eso lo tenemos que tener claro. Y luego, con respecto a la complementaria, es que lo está diciendo todo el mundo, la OCDE, etcétera. Hay que desvincular los límites de aportación de los límites fiscales. ¿Por qué un Estado tiene que limitar cuánto yo puedo ahorrar? Que me limite lo que me puedo deducir, pero que no me limite lo que puedo ahorrar. ¿Por qué no puedo ahorrar más? Es decir, no tiene ningún sentido que a mí me estás diciendo que yo aporte más de la cuenta y luego me lo devuelvas, que se pueda quedar en esa cuenta. Es que no entiendo por qué hay una devolución y tienen que ser paralelos, no tiene ningún sentido. Y luego, para los colectivos que más dificultades tienen, pues claro, aquí ¿qué se está preferenciando? En un plan de empleo, que no tiene nada que ver con un plan simplificado, que son para los autónomos, en un plan de empleo aportan 2 personas, el empleador y el empleado. En el caso del autónomo aporta él solo. Pero es que para los colectivos que también tienen más dificultades, en la mayoría de los estados de la OCDE, de los países de la OCDE, el Estado tiene un papel y aporta para los colectivos más desfavorecidos, para las mujeres que efectivamente no tienen trayectorias laborales y de cotización estables. ¿Por qué aquí no? O sea, ¿dónde están esos planes colectivos de promoción pública que realmente vendrían a complementar el sistema público? ¿Y por qué también se está penalizando el ahorro en los planes privados? Es que no tiene sentido que estemos aquí y estemos solo con el pilar, el primer pilar, que es esencial, que es de los mejores, estoy de acuerdo, que hay que seguir, pero vamos a quitarle presión al primer pilar, vamos a intentar precisamente que se adapte. Y ahora con toda antes yo creo que se estaba hablando desde Mapfre, toda la tecnología y la digitalización, hoy en día ya podemos adaptar los seguros, la protección, realmente a las circunstancias de la persona. Hoy se matan moscas a cañonazos. Entonces habrá que ver también, si queremos ser progresivo, pues contabilizar todas las situaciones de unos y otros para ver que la protección social llegue al que tenga que llegar y en la forma en la que tenga que llegar y una persona pueda contribuir en función de lo que pueda contribuir en los momentos en los que pueda contribuir. Hoy la tecnología lo permite. No, quedan claras las posiciones, vamos a avanzar, que ya nos quedan 10 minutos y quiero ir a la parte de ahorro, ¿no? Hemos visto, bueno, las reivindicaciones y la problemática que hay, que obviamente pues va a haber que hacer algo y conseguir tenéis muchos retos por delante. Ignacio, ¿qué consejos podríamos dar o trucos de ahorro a un autónomo senior, ¿no? Hablamos de unos 50 años más o menos. Pues que empiece a ahorrar hoy. La verdad es que es verdad que en el ámbito de ahorro a jubilación solemos tener como 2 periodos, ¿no? Yo distingo claramente, hablo del ser humano, ya no de los autónomos, sino en general, del ahorro a jubilación, solemos tener 2. Cuando somos muy jóvenes y vemos la jubilación como algo muy lejano, y entonces es el periodo 1, ¿no? La fase 1, donde dices, bueno, ya me pondré esto, ya en algún momento ya me pongo yo. Y la fase 2, que es cuando ya es demasiado tarde, que es muchas veces en un entorno coloquial, ¿no? de amigos, dicen, oye, ¿tú qué conoces de esto? Tenemos que empezar a ver lo del plan de pensiones, ¿no? Y dices, pues sí, tienes que 60 años, pues es verdad que lo mismo había que ir empezando poco a poco. La verdad es que solemos tener esas 2 fases, ¿no? Demasiado pronto lo vemos muy lejos hasta que es demasiado tarde y es difícil concienciarnos. Es verdad que hay determinados indicadores pues que
proyectan unas pensiones futuras pues que veremos a ver si se sostienen un poco con impuestos o por otras vías. Creo que el ahorro a jubilación es una inversión en uno mismo, porque al final, a diferencia de otros seguros o de otras soluciones, cuando yo adquiero un producto, si sucede algo tendré una consecuencia protectora o no, pero en determinadas soluciones de ahorros estoy invirtiendo en mí mismo. Yo estoy haciendo una huchita que tendré cuando me jubile. La verdad es que la forma de ahorrar son muchas y comentabas antes o decíais algunas de ellas, ¿no? Que yo puedo ahorrar en una cuenta de ahorro, en una vivienda, en ladrillo o en el colchón, como quiera. Pero siempre que hacemos ese tipo de ahorro lo hacemos después de impuestos. Es decir, primero paso por Hacienda y lo que me sobra lo ahorro o bien en productos, en planes de ahorro, planes individuales de ahorro sistemáticos, los famosos PIAs o los seguros de ahorro a largo plazo, los SIALP. Puedo ahorrar incluso en vivienda, pero siempre después de impuestos. Los planes de pensiones, en este caso hablando de autónomos, simplificados para autónomos, son todavía desconocidos y el plan de pensiones se ha generado en el mundo como una mala esencia del plan de pensiones, pues porque en el pasado, yo creo que por mal asesoramiento, por el problema que fuera, pues había un diferimiento fiscal inicial que luego pues Hacienda pues recibía, ¿no? Lo que no pagabas ahora, y entonces se ha generado como este mito de que lo que no pagas ahora lo pagas luego. En realidad no es así, con cierto asesoramiento no es así. Yo todo lo que aporto al plan de pensiones, y en el caso de los autónomos, si existe una ventaja, frente a cualquier otra persona física en otro régimen, es precisamente la ampliación de aportación al plan de pensiones simplificado. Una persona en régimen general solo puede aportar hasta 1.500 euros en su plan de pensiones al año, que es completamente insuficiente. ¿Qué ahorro es de 1.500 euros al año? Y un autónomo puede ahorrar 5.750. Y es la única característica que puede utilizar descontándose como si fuera un gasto empresarial, porque al final un autónomo, su bolsillo individual y empresarial es el mismo, ¿no? Entonces, si es un gasto que no tengo, es un gasto que Hacienda no me cobra. Si yo en activo gano una cantidad, la que sea, que podrá ser mucha o poca, porque es verdad que el autónomo va generando ingresos, y el autónomo profesional, el de verdad, no el que se encontró el ser autónomos, oye, pues crece en su negocio y va generando ciertos ingresos. La tributación va a ser mucho mayor en activo que en pasivo. Cuando yo me jubile voy a tributar mucho menos por ello. Si yo soy capaz de no pagar esos impuestos de ese ahorro a Hacienda durante todos los años en activo, voy a generarle rentabilidad a mi dinero y al que tendría Hacienda si no lo hubiera hecho por un plan de pensiones simplificado. Cuando me toque pagarle a Hacienda, entonces mis ingresos habrán disminuido mucho porque tendré una pensión mucho menor, con lo cual mi tipo impositivo también será menor. Es decir, que no solo habré generado rentabilidad sobre el dinero que iba a tener Hacienda en vez de tenerlo yo, sino que además a la hora de pagar Hacienda, si lo saco de una forma ordenada y asesorada, poco a poco, complementando esta pensión pública, la tributación que yo haga posterior va a ser siempre mucho menor. La verdad es que los planes de pensiones de empleo simplificados, unos grandes desconocidos, creo. Sí, mira, y sobre este tema, Alfonsa, ¿cómo está siendo su acogida? ¿Y tú, cuál es tu opinión? ¿Lo recomendarías también? Bueno, a ver... Otras fórmulas, ¿no?, que nos recomendarías. Efectivamente, yo creo que aquí ya lo habéis repetido los dos, ¿no? Cuando hablamos de la acogida de los planes de pensiones de empleo simplificado, yo miro como dos caras de la misma moneda, ¿no? Creo que la acogida es positiva, o sea, porque creo firmemente que es un producto óptimo para el colectivo de autónomos. O sea, el objetivo que tenía la ley era poder ofrecer a este colectivo pues, un producto sencillo con determinadas ventajas fiscales, ¿no? Y eso se ha conseguido, ¿no? La acogida, como decía, creo que positiva en ese lado, pero también por otro lado moderada. Y tú lo contabas, Eduardo, antes. Y si lo miramos en datos, a cierre de 2024, el volumen que se había acumulado en esta tipología de productos no alcanzaba los 400 millones de euros, divididos en unos 30 planes de pensiones de empleo simplificados. ¿Son buenas cifras, malas? Si las comparamos con el más de 3 millones de autónomos que hay en nuestro país, pues yo creo que hay un recorrido, y yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, hay un recorrido bastante amplio. ¿Y cuáles son las causas? ¿No? Pues de no haber llegado a un objetivo mucho más ambicioso en este tipo de ahorro.
pues ya lo habéis comentado, es puramente desconocimiento. Y de hecho ya hay algún estudio, salió recientemente un estudio de una entidad aseguradora que afirmaba que más del 90% de los autónomos, sobre todo los que no tienen empleados a su cargo, desconocen la figura del plan de pensiones de empleo simplificado, con lo cual, pues bueno, ya tenemos ahí una dificultad para conseguir que puedan complementar el ahorro, ¿no? Y yo creo que aquí las entidades financieras también tenemos que jugar un papel importante, ¿no? Tenemos que acompañar a nuestros autónomos, explicarles la modalidad de estos vehículos, que además son sencillos, para que, oye, lo valoren como una oportunidad, ¿no? Y hay que contarles las ventajas que tienen. Ya también las habéis comentado, pero hay ventajas fiscales, mayor margen de aportación y de deducción que un plan de pensiones individual. Y luego, oye, son productos con un objetivo también de inversión a largo plazo, con comisiones bastante competitivas, sobre todo si se comparan con planes de pensiones individuales, y esto a la larga pues te genera un mayor retorno, ¿no? Si los comparas con productos que tienen el mismo perfil de riesgo. Y luego, además, también son vehículos que están centralizados, gestionados por entidades gestoras o entidades aseguradoras, bueno, pues que ofrecen una forma también bastante sencilla de poder acceder a ellos, ¿no? O sea, aquí se reduce mucho la carga administrativa del propio autónomo, ¿no? Aquí también lo que puedes valorar es si es la única vía o conviene complementarla con otros vehículos. Pues yo creo que el plan de pensiones de empleo simplificado puede ser la base, el punto de partida, ¿no? Y esto se puede compaginar, como no, con planes de pensiones individuales, con seguros, toda la gama de seguros ahorro a largo plazo. Incluso, oye, pues yo creo que si los autónomos tienen esa capacidad y también esa educación financiera de la que tanto hablamos, pues poder diversificar estas inversiones utilizando, pues por ejemplo, fondos o carteras que son también más flexibles que los puros productos de previsión. Miguel, y vamos a cerrar el debate con la última pregunta que te dirijo a ti. ¿Qué soluciones contempla Mutualidad para reforzar la protección social de los mutualistas más allá de la jubilación? A ver, nuestros mutualistas principalmente son autónomos, la inmensa mayoría de ellos, ¿no? Por lo tanto, también estamos muy centrados en este colectivo, ¿no? La verdad es que nosotros hemos hecho un análisis bastante reciente en la fundación, de Mutualidad, y lo que nos viene a decir que la preocupación principal de los que son actualmente nuestros mutualistas, pero también de la sociedad en general, son dos temas, ¿no? Uno es el tema de la salud, que aquí lo que estáis hablando del primer pilar, ¿no? Yo creo que, bueno, pues es uno de los puntos relevantes, y aún así, digo, por identificarlo con otra tipología de productos, vemos como el complemento de salud desde un punto de vista asegurador está siendo, yo creo que es súper relevante, y también una mejor práctica a nivel europeo, ¿no? Estamos hablando de que más de 9 millones de personas están aseguradas también a nivel privado, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una complementariedad del sector público-privado que también podríamos dejarlo, hacerlo ver así, ¿no? Por lo tanto, el primer punto es la salud y el segundo punto es la dependencia, de las mayores preocupaciones que tienen nuestros clientes, ¿no? Y después viene pues el bienestar financiero, viene también todo lo que tiene que ver con bueno, pues con lo que es la autonomía, ¿no? y el poderte defender de una manera autónoma, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos trabajando principalmente en eso, ¿no? Y para eso estamos trabajando primero por esos motivos, o sea, estamos trabajando en de qué manera reforzamos el ámbito de salud, de qué manera reforzamos también todo lo que tiene que ver con el ámbito de la dependencia. Somos una compañía que no tiene ánimo de lucro, por lo tanto tenemos la capacidad y el deber, además, de seguir potenciando esas necesidades que creemos que van a ser de bienestar, de mayor bienestar social. Y el tercer punto donde nosotros creemos que podemos ayudar es en toda la parte de, y ayudando también a la dependencia, en toda la parte de desacumulación. Fijaros, el 60%, hay una regla, ¿no?, que nosotros la vemos muy clara desde hace ya bastante tiempo. El 60% del ahorro está en la gente de más de 60 años. Es la regla 60-60 que decimos nosotros, ¿no? Bueno,
está muy concentrado en ese. Fijaros, antes se pensaba lo contrario, ¿no? Los jubilados, los mayores, son los que no tienen este. Y la realidad es que esto ha dado un giro de una manera muy relevante, ¿no? Por lo tanto, vamos a necesitar también, cuando estamos hablando del ahorro, es de todo tipo de ahorro, incluido, como decía Ignacio antes, el ladrillo, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos pensando es que van a necesitar liquidar o tener liquidez, y por lo tanto estamos trabajando también en soluciones que tengan que ver con el ámbito de la desacumulación, ¿no? De tal manera que tú puedas permitirte también, ¿no?, desacumulando pues lo que has venido haciendo a lo largo, bien vía ahorro, bien vía ladrillo, bien vía como hayas entendido tu planificación, pues tengamos también soluciones y propuestas pues para poderles ayudar a tener esa desacumulación y complementar ese primer pilar que es el que estábamos hablando antes. Bueno, pues hasta aquí este programa especial sobre la pensión del autónomo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el plató. Celia, a ti, vía online, muchísimas gracias por estar con nosotros, y a todos ustedes, hasta pronto.